Los 21 clubes de nuestra comunidad con equipos en la élite se han reunido para solicitar una reunión con el Gobierno de Aragón tras la supresión de parte de las ayudas en los presupuestos de 2016. Solicitan una reunión con el presidente de la comunidad, con Javier Lambán. Además, anuncian encuentros con el resto de fuerzas políticas para aprobar enmiendas que mantengan las ayudas a clubes deportivos en los presupuestos de 2016. Son los dirigentes de los 21 clubes deportivos que recibieron ayudas del Gobierno de Aragón en 2015. Se han reunido esta mañana para valorar la supresión de la partida de presidencia de 2 millones de euros en los presupuestos de 2016. Sí se mantiene la partida del área de deportes, cercana a los 700.000 euros. Que nos escucharan el Gobierno de Aragón y el poder debatir las ayudas o patrocinios que hemos tenido durante muchos años, que ya era una costumbre, que no entramos si tenemos derechos o no derechos, pero que son parte que contábamos para poder hacer nuestros proyectos, ¿no? Seguimos esperando que se hable con nosotros y no vamos a dejar de intentarlo, porque creo que es lo que tenemos que hacer. Sin ese dinero, dicen, la viabilidad de los proyectos corre serio peligro. La consecuencia es lógica, es que gran parte del deporte aragonés se va a acabar. El futuro del deporte de élite pues depende de estas ayudas. Intentaremos acabar esta temporada, lo que pasa es que nos preocupa ya el futuro, nos preocupa ya la siguiente. Los clubes, además de solicitar una reunión con el presidente Lambán, tienen previsto reunirse con las fuerzas políticas para aprobar enmiendas que reconozcan ayudas a clubes deportivos en 2016.